Imagina la escena: Jesús, el Hijo de Dios, colgado en la cruz. El cielo se oscurece y el mundo guarda silencio. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte, Él desciende a las profundidades del infierno, donde Imagina el silencio que llenó el infierno en aquel momento. Las tinieblas parecían tranquilas, los espíritus en prisión gemían de desesperación, y el enemigo, quizás, creía haber vencido. Pero de repente, algo cambió. Una luz rompió la oscuridad. Un sonido de autoridad resonó en las profundidades espirituales. Era Cristo, el Hijo del Dios vivo, descendiendo al Hades, no en derrota, sino en triunfo. El infierno nunca había presenciado algo así. El mismo Jesús que fue rechazado por los hombres, crucificado por los romanos y traicionado por uno de los suyos, ahora entraba en el dominio de la muerte con poder y gloria. Las puertas espirituales temblaban ante Él. Y donde antes reinaba el miedo, ahora se levantaba el nombre que está por encima de todo nombre. La Biblia no describe en detalle visual lo que sucedió allí, pero teólogos como Ireneo, Atanasio y Agustín creían que Jesús proclamó su victoria delante de los poderes espirituales. No fue una predicación de arrepentimiento, fue una declaración de conquista. Cristo descendió para anunciarle al mundo espiritual que la muerte había sido vencida, que el plan de la redención estaba completo y que el dominio de Satanás había sido quebrantado. En Colosenses 2:15 está escrito: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje describe una escena espiritual tremenda. Jesús despojando a los poderes malignos, arrancando de ellos toda autoridad y exhibiendo su derrota delante de todo el universo. Fue como un desfile de victoria celestial, pero realizado en las profundidades del infierno. Allí, el enemigo se dio cuenta de que todo lo que había tramado, desde el Edén hasta la cruz, estaba siendo utilizado por Dios como parte del plan perfecto de salvación. La cruz, que parecía un símbolo de fracaso, se convirtió en el trono de la victoria y se volvió el escenario de la mayor derrota de Satanás en toda la historia. Y Jesús no solo anunció su victoria, también liberó a los cautivos. Efesios 4:8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa frase misteriosa, llevó cautiva la cautividad, significa que Él liberó las almas de los justos que esperaban en el seno de Abraham. Hombres y mujeres de fe que vivieron antes de la cruz estaban allí, esperando el cumplimiento de la promesa. Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Daniel, todos aguardaban al Mesías que los libertaría de la muerte espiritual. Y en ese momento glorioso, Jesús apareció ante ellos. La promesa se había cumplido. El cordero había sido inmolado, la sangre había sido derramada, y ahora Él venía a buscarlos para llevarlos a la presencia del Padre. Podemos imaginar la emoción espiritual de aquel encuentro. Los profetas viendo el cumplimiento de las palabras que habían anunciado, los justos contemplando finalmente al Salvador que esperaron por siglos. Es como si Jesús dijera: vengo a buscarlos, el precio ha sido pagado, ahora el camino está abierto. Y así, el seno de Abraham fue vaciado. Los justos fueron conducidos a la presencia de Dios y el infierno perdió a sus prisioneros. Fue el mayor rescate espiritual de la historia. Pero hay algo aún más profundo. Al descender al Hades, Jesús no solo liberó a los cautivos, enfrentó la esencia misma de la muerte. El apóstol Pablo declara en Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh Hades, tu aguijón? Estas palabras no son solo poesía, describen una batalla espiritual real. Cristo entró en la fortaleza de la muerte y rompió sus cadenas desde adentro. Venció al enemigo no por fuerza física, sino por santidad, obediencia y amor perfecto. La cruz fue el golpe mortal, pero el descenso al Hades fue la confirmación de la victoria. Allí tomó las llaves, símbolo de autoridad, y selló el destino del enemigo. Y cuando llegó el tercer día, la muerte pudo retenerlo. El infierno no pudo detenerlo. La tumba no pudo contenerlo. Él resucitó, y con él, la esperanza de la humanidad. Él no solo venció a la muerte, Él cambió el destino de la humanidad para siempre. Aquel que parecía derrotado en la cruz estaba, en realidad, realizando el mayor acto de amor de la historia. Piénsalo bien. Dios, el creador del universo, se hizo hombre. Permitió ser traicionado, humillado, crucificado, y aún después de la muerte, descendió hasta el último lugar posible, el lugar más oscuro de la existencia, para rescatar a los que estaban perdidos. Esto nos muestra que el amor de Dios no tiene límites. Él va a donde sea necesario para salvarnos. Él va hasta las profundidades, si es necesario, para traerte de vuelta a la luz. Hay personas que hoy viven su propio Hades emocional. Cargan dolores del pasado, traumas, culpas y heridas que parecen no tener cura. Se sienten atrapadas en la oscuridad, como si Dios se hubiera olvidado de ellas. Pero lo que Jesús hizo en el infierno es la prueba eterna de que ningún lugar está demasiado lejos para que su gracia te alcance.
Él entró en el territorio del enemigo y salió con las llaves en las manos. Transformó el infierno en un escenario de victoria. Y cuando resucitó, trajo consigo la promesa de que todo aquel que cree en Él jamás será vencido por la muerte. En Apocalipsis 1, 17, 18, Él dice: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Estas palabras resuenan hasta hoy. Son el recordatorio de que el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Las llaves están en manos de Cristo. Y si Él tiene las llaves, nadie puede encarcelarte donde Él desea liberarte. El diablo puede intentar, pero no puede vencer la sangre que fue derramada en la cruz. El infierno puede levantarse, pero siempre caerá ante el nombre de Jesús. Porque cuando Él descendió a las profundidades, el enemigo perdió el control. Y por eso, cuando el cristiano enfrenta batallas espirituales, debe recordar esto: tú luchas contra un enemigo que ya fue derrotado. Llevas dentro de ti el espíritu de aquel que rompió las cadenas de la muerte. No eres esclavo del miedo, de la culpa ni del pecado. Eres libre en Cristo Jesús. El descenso de Cristo al Hades también nos enseña sobre autoridad espiritual. Cuando Él venció, transfirió esa autoridad a todos los que creen en Él. Por eso, cuando oramos en el nombre de Jesús, no es solo una expresión religiosa. Es una declaración de poder espiritual. Es como decir: yo hablo con la autoridad del que venció el infierno. Ese es el motivo por el cual el nombre de Jesús hace retroceder a los demonios. Porque el mal no puede permanecer donde Él es invocado, y porque la luz siempre vence a las tinieblas. Y quizá esta sea la lección más profunda del descenso de Jesús al infierno. Él nos enseñó que la victoria nace dentro de la oscuridad. Antes de resucitar, Él tuvo que descender. Antes de la gloria, vino el dolor. Antes de la exaltación, vino la humillación. Y exactamente así sucede en nuestra vida. A veces, Dios permite que pasemos por valles profundos para que, al salir de ellos, sepamos lo que realmente significa vivir por la fe. Él transforma tumbas en puertas, transforma dolor en propósito, transforma infiernos personales en testimonios de liberación. Así que si estás viviendo un momento difícil, recuerda: Jesús ya pasó por lugares más oscuros que los tuyos y salió de allí victorioso. El infierno no pudo retenerlo y tampoco podrá retenerte a ti. La muerte no pudo vencerlo y tampoco te vencerá a ti. Porque aquel que descendió a las profundidades vive dentro de ti, y un día, así como Él, tú también te levantarás, con poder, con propósito, y con la certeza de que la victoria ya fue decretada. Mensaje final. Lo que Jesús hizo en el infierno no fue solo una escena espiritual distante. Fue el inicio de tu victoria, fue el precio de tu libertad, fue la prueba de que el amor de Dios va más allá de cualquier entendimiento humano. Así que, la próxima vez que el enemigo quiera recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Porque el infierno ya fue derrotado, y las llaves ya están en manos del Salvador. Jesús venció el infierno, la muerte y a Satanás. ¿Y por qué tú y yo no vamos a vencer también? No olvides, dale like, comenta, suscríbete y comparte este video. Cuando Jesús descendió al infierno, Él no fue simplemente a cumplir una profecía. Él fue para mostrar que ninguna oscuridad es demasiado profunda para que el amor de Dios alcance. Ni la muerte, ni el pecado, ni el infierno pudieron impedir el propósito divino. Esto nos enseña algo poderoso. Incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue actuando. El silencio de Dios entre el viernes y el domingo puede parecer abandono, pero es en ese silencio donde los mayores milagros están ocurriendo. Mientras los discípulos lloraban, creyendo que todo había terminado, Jesús estaba luchando en las regiones espirituales, rompiendo cadenas y libertando cautivos. Aquello que parecía el final era, en realidad, el comienzo de una nueva era. Y así también sucede con nosotros. Muchas veces pasamos por tumbas espirituales, momentos de dolor, de pérdida, de duda, y pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero el descenso de Jesús al Hades demuestra lo contrario. Incluso cuando no vemos, Él está obrando. Incluso cuando el mundo piensa que se acabó, Él está venciendo por nosotros. La victoria de Jesús en el infierno también nos muestra que el mal no tiene la última palabra. El enemigo puede intentar robar, matar y destruir, pero al final, Él es solo un derrotado. Jesús lo venció en su propio territorio. Y hoy, todo aquel que cree en el Hijo de Dios participa de esa misma victoria. Por eso el cristiano no necesita temer a la muerte, al infierno ni al pasado, porque aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno está a nuestro lado. Él venció por nosotros para que vivamos libres. Cuando Jesús subió al cielo, llevando cautiva la cautividad, abrió un nuevo camino, un acceso directo al Padre. No necesitamos más sacrificios, templos o sacerdotes humanos. Ahora, el mismo Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro Salvador. Y lo más increíble, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Romanos 8:11 dice:
Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo espíritu dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Esto significa que el mismo poder que hizo a Jesús triunfar en el infierno está disponible para el cristiano hoy. Podemos vencer tentaciones, traumas, vicios y dolores porque la victoria ya fue conquistada. El descenso de Jesús al Hades no fue una derrota, fue la firma final de la victoria de la cruz. Fue el momento en que Él recuperó lo que había sido perdido desde el Edén. Y al resucitar proclamó: «Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra». Nada, absolutamente nada puede separarnos de ese amor. Ni el infierno, ni el pasado, ni el pecado, ni la muerte. Porque el Cristo que descendió a las profundidades también subió a las alturas. Y reina para siempre. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios trabaja en silencio. Incluso cuando no vemos, Él está actuando en lo profundo de lo que no entendemos. Ningún abismo es demasiado profundo. Si Jesús descendió hasta el infierno, no existe un lugar al que Él no pueda ir para rescatarte. La victoria viene después de la cruz. A veces es necesario morir a ciertas cosas, sueños, ego, pasado, para que la resurrección suceda. El infierno tiembla ante el nombre de Jesús. No importa el tamaño de la batalla, el enemigo ya fue vencido. El mismo Espíritu habita en nosotros. La fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos también nos capacita para vencer el mal cada día. Un hecho revelador: Jesús descendió al infierno para cumplir lo que ningún hombre pudo hacer: vencer la muerte, conquistar el infierno y libertar a la humanidad. Y todo eso lo hizo por amor. Un amor tan profundo que atravesó el cielo, la tierra y hasta el infierno para rescatarnos. Por eso cuando escuches hablar sobre la descida de Jesús al Hades, recuerda, no fue una historia mística ni una simple simbología espiritual. Fue la prueba definitiva de que Dios es soberano incluso sobre las tinieblas. El infierno nunca fue el final, la tumba nunca fue derrota, y la cruz nunca fue fracaso. Todo formaba parte de un plan mayor, el plan de la redención. Y cuando Jesús resucitó, Él no salió solo de la tumba. Salió como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con las llaves de la eternidad en sus manos.